Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Katia Alfonso y hoy estamos aquí nuevamente para poder interactuar la escuela sabática Inverse en español, que esta semana estudiamos la lección 2, las palabras importan. Y hoy está con nosotros Javier Villalba y Carlos Román, así que le voy a dar un pequeño espacio para ellos, para que se puedan presentar. Javier. Empiezo a saludar yo. Entonces, mi nombre es Carlos Román y acá estamos participando de una escuela sabática. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Villalba. Ahora puse bien mi nombre porque el último que habrá usado el Zoom habrá sido Javier Villalba. Mi nombre es Jonathan Magleo. Soy licenciado en teología. Ahora estoy haciendo mi licenciatura en habilitación pedagógica para poder enseñar, si Dios permite. Y es un privilegio poder estar aquí con mi amigo Carlos y contigo, Katy, para poder compartir esta lección de escuela sabática maravillosa que Dios nos está dando para poder aprender mucho más. Exactamente, y cuán bueno es Dios dándonos este repaso de la lección de la escuela sabática. Y el título dice, las palabras importan. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? ¿Por qué las palabras importan? La verdad que las palabras hoy en día son bastante importantes, Katy, ¿verdad? Y Carlos, porque todo lo que nosotros decimos queda grabado, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos justamente la tecnología en la cual escribimos y quedan guardados los mensajes, quedan guardados los audios. Justamente todo lo que decimos y todo lo que refutamos, nosotros vemos lo importante que son las palabras. Y justamente la lección habla de la importancia de las palabras, porque sin las palabras nosotros no sabríamos cuál es el contexto. Un profesor mío decía así, ¿verdad? Un texto sin contexto es tan solo un pretexto. Y las palabras son muy importantes, porque cada palabra puede significar muchas cosas. Ahora imagínate, ¿verdad? Que una sola palabra pueda significar 4 o 5 cosas. Y si no sabemos el contexto o la forma o la manera en la cual está siendo expresada, va a ser bastante complicado. Por eso las palabras importan bastante. Exactamente, porque ellas nos ayudan a comprender mejor el contexto. Y eso es aplicable a la Biblia. Nosotros muchas veces necesitamos conocer las palabras para poder entender el contexto de la historia que estamos leyendo o que Dios quiere transmitir en el mensaje. Y entonces, para comenzar a hacer el repaso, vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabamos tu nombre y queremos que tú estés en este momento, Señor, acompañándonos. Que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Pedimos que puedas bendecir este repaso, también puedas bendecir a todas las personas que lo van a ver. Pedimos y agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Y bueno, para comenzar, vamos a abrir entonces uno de nuestros textos claves, que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a comenzar comprendiendo nuestra esencia como seres humanos, cómo Dios nos creó en el principio, cuáles fueron las etapas que Él utilizó para crear el ser humano. Así que si alguno de ustedes lo tiene, me puede ayudar con la lectura. Me voy a traer mi... Muy bien, mientras Carlos trae la Biblia, yo voy a leer Génesis 2, ¿cuánto era? Génesis capítulo 2, versículo 7. Versículo 7 dice así. Entonces dice Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que Dios utilizó algunos complementos, ¿no? Primero de ellos que Él utilizó es el polvo, ¿no? Es el polvo
era simplemente un barro que no tenía vida. Entonces Dios le dio el aliento de vida. Entonces Adán pasó a ser un alma viviente. No sé si tienen algún comentario referente a la creación que Dios realizó, cómo realmente Dios puede utilizar una materia prima para crear un ser humano. Vemos el poder de Dios, ¿no? Un Dios omnipotente que utiliza una materia prima para crear el ser humano. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad, Carlos y Katy? El ser humano es tan importante el barro, ¿verdad? Porque si nosotros vemos para la parte curativa, nosotros vemos que el barro es muy importante para el ser humano, ¿sí o no? Las mujeres más que nada, ¿verdad? Hoy en día, para poder tener una piel más sensible y una cutis mejor, ¿qué se utiliza? Barro, ¿verdad? El barro hace que la piel se rejuvenezca. Justamente imagínate, nuestro cuerpo tiene hierro, tiene zinc. El barro es tan importante porque justamente el ser humano fue creado de polvo de la tierra, dice acá. Pero el barro no lo es todo. ¿Qué más faltaría? Me dice Carlos, ¿qué más sería lo que faltaría para el polvo? La parte, no dice, ¿verdad? Que el Señor a ese barro le sopló prácticamente aliento de vida, ¿verdad? Que llega a ser el espíritu, ¿verdad? El complemento, ¿verdad? Porque el barro que llega a conformar nuestro cuerpo sin el espíritu no llega a ser nada tampoco, ¿verdad? Entonces, eso llega a ser, ¿verdad? El resultado del alma, ¿verdad? La unión es el barro con el, vamos a decirle en este caso, el aliento de vida o el espíritu de Dios llega a conformar el alma, ¿verdad? Independientemente que falte uno de estos, vamos a decirle, características, no llega a ser un alma, no llega a complementar eso, ¿verdad? Por eso muchas confusiones hoy en día, ¿verdad? En el espiritismo, más o menos, que se cree que uno cuando muere, el alma es eterna, ¿verdad? Pero no es así. Muchas veces se tiene una, vamos a decirle, una mala enseñanza, ¿no? Mismo, la matemática de Dios, acuérdense, es diferente a nuestra matemática. Porque para el ser humano, 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2, ¿verdad? Pero para Dios, 1 más 1 es igual a ¿qué? A 1, ¿verdad? Porque ahí dice que hay dos componentes que se juntan para crear al ser humano. ¿Es así? ¿Se junta qué? Lo que decía Carlos, ¿verdad? El polvo de vida, ¿verdad? El polvo de la tierra, perdón, más el aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? Lo que decía Carlos, es el soplo de Dios, ¿verdad? Él sopló ¿en dónde? En la nariz. Porque nosotros mayormente ¿en dónde respiramos? ¿Verdad? El ser humano ¿dónde respira? Hay solo dos orificios por los cuales nosotros podemos respirar. ¿Sí? ¿Cuáles serían? La boca La nariz y la boca, sí. ¿verdad? La nariz y la boca, ¿sí o no? Pero Sí. la boca es medio convencional. Cuando vos vas a hacer ejercicio, ¿qué pasa? Si vos respiras por la boca, ¿qué pasa? Como que te ahogás, ¿verdad? Pero ¿se respira dónde? En la nariz. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios sopló aliento de vida ¿dónde? En la nariz. Para que ahí, polvo de la tierra más aliento de vida es igual a qué. Ahí lo que nosotros vamos a entrar en nuestra lección ahora. Alma viviente, ser viviente. ¿Es así? Uh-huh. Exactamente. Y vemos que Dios no le dio un alma a Adán, sino que Adán fue un alma. Esa. El alma era Adán en su totalidad. Y en ninguno de los casos en la Biblia nosotros encontramos el alma como una entidad que pueda existir fuera del cuerpo. En la Biblia aparece más o menos entre 1600 veces y vemos que realmente no es una entidad que existe fuera del cuerpo. Así que la lección es muy importante, pues nos va a ayudar a comprender estos términos, por qué existen tanta confusión entre el alma, ¿no? Y vamos a encontrar tres palabras que vamos a estudiar, que es el aliento, el espíritu y el alma. Y la lección nos trae estas tres palabras en el Antiguo Testamento como palabra hebrea y en el Nuevo como palabra griega.
pero que son paralelos. ¿Qué paralelos nosotros encontramos entre estos? ¿No? Primero tenemos el espíritu aliento del Antiguo Testamento, el cual sabemos que el espíritu y el aliento es la fuerza vital que hace que el cuerpo funcione. ¿Es cierto? Sí mismo. Y eso podemos ver en Job 27:3 e Isaías 42:5. ¿Sí? Dice lo siguiente, Job 27:3 dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito de Dios en mis narices. Interesante, Katy, que acá dice también hálito, ¿verdad? Hálito es también justamente lo que nosotros estamos viendo aquí, es el alma, ¿verdad? Es el respiro, el hálito, ¿verdad? Porque imagínate, te está diciendo justamente que todo el tiempo mi alma esté en mí. Vos dijiste que el alma no se crea, el alma es. Adán no fue un alma, él era completamente, ¿verdad? Porque alma es ser humano, ¿verdad? Es un ser viviente. Y la palabra que utiliza en el Antiguo Testamento para justamente espíritu o alma, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? La palabra es ruaj, ¿verdad? ¿Sí? Esa palabra es muy importante, ruaj. Esa palabra en hebreo para poder decir el alma, ¿está bien? El alma, el espíritu, ¿está bien? Y en el griego se utiliza la palabra ¿cuál? Neuma, ¿sí? El espíritu. Ese es muy importante en el Nuevo Testamento en griego, porque nosotros sabemos que la Biblia se escribió tanto hebreo en el Antiguo y griego en el Nuevo, ¿verdad? ¿Es así? Sí, exacto. Y lo interesante es que son paralelos sinónimos, ¿no? Como Dios da el aliento a la persona, más cuando Dios quita el aliento, la persona deja de existir prácticamente. El espíritu que le da vida vuelve a Dios. Y una aplicación práctica, por así decirlo, podríamos ver en las notas musicales. Vamos a suponer 3 notas pueden llegar a ser un acorde, ¿no? Entonces esas 3 combinaciones hacen ese sonido, pero cuando se deja de hacer, el sonido deja de existir. Lo mismo ocurre con nosotros. Son 3 complementos que Dios nos da, que en esencia somos nosotros. Cuando dejamos de tener esos 3 complementos, dejamos de existir. Justamente, Sí, tiene algún comentario. Justamente Santiago 2:26 dice lo siguiente, ¿verdad, Katy? Dice así, así como el cuerpo sin espíritu, dice, está muerto, también la fe sin obra está muerta. O sea, acá justamente Santiago está haciendo una, ¿verdad? Una explicación y una paréntesis explicando de qué ocurre con el cuerpo, ¿verdad? Cuando le falta un elemento, ¿verdad? ¿Cuál es ese elemento? El espíritu, El dice, ¿verdad? Porque espíritu. es así cuando el cuerpo está sin espíritu, ¿cómo está? Está muerto. Tiene el polvo, ¿sí? Tiene la tierra, que es nuestra carne, ¿verdad? Lo que somos nosotros. Pero falta algo. ¿Qué es ese algo? Como dijiste, el espíritu se complementa, ¿sí? Se tiene que complementar. Porque si no, no va a poder funcionar. No va a arrancar. Es como el automóvil, ¿sí? Nosotros le cargamos combustible al automóvil, ¿verdad? Pero ¿qué Sí. tenemos que hacer? Tenemos que encenderlo. Y para que pueda encenderse, tiene que prenderse, ¿verdad? Ahí, ¿qué cosa? Los elementos del auto, para que pueda prender y poder funcionar. Lo mismo pasa con el cuerpo. Nosotros solamente esto que vemos acá afuera es la carcasa, pero por dentro está el espíritu, ¿sí? Que es justamente lo que nos da vida, que fue el aliento que Dios nos dio. Ese aliento que justamente se llama el Neshama, que salió de Dios. El Neshama, en hebreo. Exacto. Y algo que quería comentar también referente a los términos, que es alma, en el Antiguo Testamento sería nefesh. ¿Cómo sería la pronuncia en hebreo, Nefesh, Jonathan? así mismo. Nefesh, así Ok, sería la pronunciación, el alma. ajá. Y vemos que se puede traducir directamente como alma, vida o persona.
Y eso Ujú. podemos ver en Génesis 46, 27. Carlos, si puedes ayudarme con abrir Génesis 46, 27. Y también podemos ver Ezequiel 18, 4. Y dice, y los hijos de Jacob o de José que nacieron en Egipto, dos personas, todos los de la casa de Jacob que entraron en Egipto, 70 personas. Entonces Y vemos que el alma se coloca ahí como personas. Y Ezequiel 18, 4 aparece 4 veces la palabra alma. Ujú. Y aquí Y todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. ujú, exacto. Y la lección nos trae una traducción literal, ¿sí? Lo voy a leerlo aquí, que dice, he aquí todas las vidas son mías, tanto la vida del Padre como la vida del Hijo, mías son. La persona que peque, morirá. Entonces podemos llegar a la conclusión de que esos somos nosotros. Alma, que nosotros no tenemos un alma, sino que nosotros somos un alma. Y eso también nosotros lo utilizamos en el día a día. Por ejemplo, cuando decimos que se bautizó 10 almas, cuando, por ejemplo, en una reunión no asistió ningún alma, nosotros mismos llegamos a usar esos términos en nuestro día a día. O, no muy común, pero se llega a utilizar. O sea que realmente cada uno de nosotros somos un alma. Entonces, nuestra esencia es el alma. No sé si Me tienen llamó algún la atención comentario. esa parte de Ezequiel, ¿verdad, Katy? Que dice que ciertamente el alma que peque, esa morirá. O sea, simplemente está diciendo que el alma, la persona, como leímos hace rato, como leyó Carlos, ¿verdad? Va a morir. Y un alma, ¿cómo va a morir un alma? Siendo que hay creencias que dicen que el alma es como algo que sale nomás del cuerpo. Entonces, es algo literal de una sola persona que está hablando de ahí. Avanzando un poquito más, vemos que la Biblia también enseña que nosotros somos una unidad capaz de desarrollarse física, mental y espiritualmente. O sea, que son dimensiones que hacen que nosotros funcionemos, podamos funcionar, eh, pero no podemos vivir independientemente una de las otras, ¿sí? Tanto que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Entonces, son complementos que nosotros tenemos como seres humanos que hacen que nosotros podamos desarrollar y no podemos vivir una sin la otra. ¿Les parece si avanzamos un poquito más? Y vamos a leer, vamos a comparar Mateo, capítulo 16, 26 y Lucas 9, 25. ¿Qué lecciones nosotros podemos obtener a raíz de estos versículos? ¿Por qué? ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ujú. Vemos que en la comparación de esos dos versículos, eh, que nosotros muchas veces podemos perder el alma, ¿sí? En Mateo dice que nosotros podemos perder nuestra alma y en Lucas dice que nosotros podemos perdernos a nosotros mismos. O sea que una vez más vemos que son sinónimos, ¿sí? Y sacando una lección espiritual más, cuán importante es cuidar el alma, ¿sí? Porque como estábamos diciendo anteriormente, el alma que peque, esta morirá. Y si nosotros ganamos todo el mundo, todo lo que el mundo nos ofrece, pero perdemos nuestra alma, de nada nos va a servir. Es una lección muy importante para nosotros porque muchas veces podemos
estar obsesionados con las cosas del mundo y olvidarnos que el más importante de cuidar es nuestra alma, nuestra comunión con Dios. Así es, Katy. Y mira, Katy, Carlos, nosotros estamos en un mundo materialista, ¿es así, verdad? Lastimosamente, sí o sí necesitamos trabajar y vivir del día a día. Necesitamos conseguir comida, porque el ser humano también no vive sin comida, ¿verdad? Necesitamos trabajar, necesitamos conseguir un lugar para vivir también, para vestirnos, pero a veces va mucho más allá de solo eso. La gente solamente busca riquezas y enriquecerse, y es claro lo que dice ahí, ¿verdad? Que tarde o temprano la paga del pecado es la muerte, dice Romanos, ¿verdad? Nosotros vemos ahí en Romanos que dice, imagínate, entonces, ¿de qué sirve acumular riqueza en este mundo, siendo que va el neuma, ¿verdad? El espíritu directamente, ¿verdad? Que está perdiendo. Entonces, Ananías y Zafira cuenta una historia en Hechos, ¿verdad? Que ellos le robaron a Dios. ¿Y qué fueron lo que perdieron ellos? Dice ahí Hechos, en Hechos capítulo 5, versículo 5 y versículo 10, dice que perdieron su alma, ¿verdad? O sea, se perdieron a ellos mismos. Entonces, ¿de qué sirve robarle a Dios, enriquecernos y al final terminar yendo sin nada en este mundo? Porque lo que nosotros llevamos al cajón, que es capaz tu mejor ropa nada más, pero más de eso no creo, ¿verdad? Capaz un cajón más lindo, pero ¿de qué sirve si no se lleva nada en el sepulcro? Lo único que llevas y lo único que vamos a llevar al cielo, ¿qué va a ser? El carácter que tenemos que moldear. Una cosa muy importante también cuando uno se afana a las cosas del mundo, ¿verdad? No solamente pierde, ¿verdad? Eh, pierde lo que más importante, ¿verdad? Su salvación, ¿verdad? Sino también su vida, ¿verdad? Porque uno cuando muchas veces se afana por las cosas de este mundo, eh, no disfruta, ¿verdad? Ya sea su cristianismo, prácticamente pierde su vida también, ¿verdad? El disfrute, ¿verdad? El gozo de vivir también en una cristiandad, vamos a decir en este caso, ¿verdad? Exacto. Como bien, necesitamos tener ese equilibrio. Eh, Nosotros, como bien mencionó Jonathan, somos personas que necesitamos de cosas materiales, pero la cuestión es la siguiente. Los bienes materiales, el dinero puede ser de gran bendición para otros si vos tenés, puede ser de gran bendición para otras personas. El foco está en cómo nosotros usamos eso. Si solo nosotros queremos acumular, o realmente queremos bendecir a otros con lo que Dios nos bendice y usar para su obra. Entonces es algo muy importante cuidar el alma y cuidar nuestra comunión con Dios para que realmente podamos un día morar con Él en la eternidad. Yes. Hay un versículo, Katy, ¿verdad? Que la lección nos muestra justamente en ese día, ¿verdad? Y es 2 Corintios 4, 16 al 18. Me gustaría compartir. Mira lo que dice. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, nuestra alma se va desgastando, el interior, no obstante, que dice, se renueva día a día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno precio de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice. Imagínate ahí justamente lo que nosotros estábamos hablando, estábamos comentando acá, ¿verdad? Que a veces es que vamos a ganar si nosotros perdemos toda nuestra vida. A veces nos vamos por las cosas materiales, pero las cosas que se ven son solamente ¿qué? Para esta vida nada más. Pero las cosas que no se ven, ¿para qué son? Para vida eterna, dice acá, imagínate. Son cosas eternas. ¿Qué estamos decidiendo nosotros? ¿Qué queremos que sea nuestra alma? ¿Será que nuestra alma se va a salvar? ¿O el alma que pecare ciertamente morirá, como decía hace rato en Ezequiel que leíamos? ¿Cómo será que nuestra alma está preparándose para cuando Cristo venga? Sabemos que la paga del pecado a raíz de la transgresión que fue hecho por Adán y Eva, todos nosotros estamos envolvidos porque nosotros somos pecadores. Entonces, vemos que
a pesar de nuestra transgresión, Dios nos ofrece una nueva oportunidad, tanto que en su misericordia nos ofrece el perdón y dio su vida por nosotros en lugar de nosotros. O sea, nosotros deberíamos de realmente estar en esa posición, pero en su misericordia Dios nos ofrece una nueva vida. A mí me gustaría terminar con una cita de Elena G. de White, y así podemos terminar. Ya, justamente. Dice, Sí, sí, puedes hablar. y acá una parte que estaba leyendo de la lección, que el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es buen versículo para poder meditarlo un poquitito más también. Así puedes terminar. Ok, termino con una cita entonces de Elena G. de White en el libro La Educación. Dice, se me mostró que cada iglesia entre nosotros necesita de los profundos estímulos del Espíritu de Dios. Le señalaríamos a otros la cruz del Calvario. Les pediríamos que miren a aquel a quien sus pecados traspasaron. Les pediríamos que contemplen al Redentor del mundo, sufriendo el castigo de su transgresión de la ley de Dios. El veredicto es que el alma que peque, esa morirá. Pero en la cruz, el pecador ve al unigénito del Padre morir en su lugar y dando vida al transgresor. Y nosotros tenemos ese gran privilegio de que Cristo vino a morir por nosotros y que realmente por la gracia seremos salvos y tendremos esa vida que tanto anhelamos. En un mundo sin pecado, sin dolor, sin muerte, y que esa sea nuestra mayor esperanza y nuestro mayor anhelo, para que así, realmente como dice esta cita, podamos pedir a otros para que miren a aquel a quien nuestros pecados fueron traspasados. Así que ese sea nuestro anhelo y nuestra motivación y nuestra misión, el de llevar más personas, más almas a Cristo. Amén. Amén. Y vamos a terminar con una oración entonces. Jonathan, ¿querés realizarnos la oración final? Vamos a orar, vamos a orar. Oremos, querido amantísimo Padre, te alabamos y te agradecemos por esta hermosa y maravillosa lección de escuela sabática que nos has regalado, de haber interactuado y compartido, Señor, la importancia de saber las palabras, Señor, por las cuales tú, Señor, un día nos hiciste un alma. Nos hiciste un alma para poder prepararnos para vivir eternamente contigo, Señor. Por favor, bendícenos, cuídanos, Señor, que todo lo que hagamos en esta semana, en todo tu trayecto, sea para honra y gloria tuya. Por esto pedimos sin merecerlo, en nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias, Jonathan. Y Gracias. que puedan disfrutar de esta lección y que Dios pueda bendecir a todas las personas que van a ver este video. Así que será hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias por la Muchas gracias invitación por la también. invitación. De nada, un gusto. Saludos ahí para todos los que me conocen y un abrazo grande y que Dios le bendiga. Amén. Que Dios- Bendiciones, Kat. Chao, chao. Bendiciones para todos. Chao, chao.